Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el segundo tomo y nos hemos quedado en la página 253. Ok, vamos a continuar entonces, sí. Vamos a continuar el comentario sobre la conciencia adquirida. Entonces vamos a leer un poquito anteriormente y continuamos. En todo ello hay gran cantidad de sincera observación de sí que requiere mucho tiempo y nuestra sola guía es la acción del trabajo sobre nosotros. Vamos a recordar que estamos aquí leyendo sobre la conciencia adquirida. Es preciso recordar que todos nuestros odios, desprecios ocultos que no manifestamos por temor a perder nuestra reputación existen en nuestro mundo psicológico, esto es, en nuestro verdadero mundo, lo cual significa que nos hallamos en nuestro mundo psicológico tal como lo hemos dicho, y si nuestro odio es muy grande, nos hallaremos rodeados únicamente de odio. Pero hablaremos sobre esto en otra oportunidad. Nos han enseñado con frecuencia que es preciso neutralizar las cosas en nosotros mismos. Y uno de los métodos más importantes radica en vernos a nosotros mismos y no culpar continuamente a las otras gentes. Ver la verdad sobre sí mismo conduce a la paz interior y hace que la esencia pueda crecer, para que la próxima vez seamos diferentes y nuestra vida atraiga un destino diferente. Pero la cosa ha de ser real, no hecha por amor al mérito exterior o por ser alabado o por alguna imagen. Una persona cita a Browning un pasaje de Paracelso. La verdad está dentro de nosotros, no surge de las cosas exteriores. Sea cual fuere nuestra creencia, hay un centro recóndito en todos nosotros, donde la verdad mora en su plenitud, y en torno, muro tras muro, la grosera carne encierra esta perfecta, clara percepción que es la verdad. Una desconcertante y pervertida red de carne la ata y es causa de todo error, y conocer más bien consiste en allanar el camino para que el aprisionado esplendor pueda escapar, que en dar entrada a la luz, que se supone está afuera. Afirmar que la verdad está en nosotros es muy exacto y no cuesta nada decirlo, pero es una tarea larga y difícil comprender la realidad de esta verdad en nosotros mismos, porque estamos llenos de pseudo verdades y gastamos continuamente todo nuestro dinero, toda nuestra fuerza para conservar esa pseudo verdad acerca de nosotros mismos que tanto nos inquieta. Permítanme recordarles lo que se dijo en una reciente disertación, que la verdad nos aquieta y nos otorga la paz, mientras que la pseudo verdad nos hace vacilantes, preocupados y tensos. La conciencia adquirida es ruidosa, mientras que es preciso prestar atención para oír la conciencia real. Resolvemos multitud de problemas, suponemos que guiándonos por la conciencia adquirida, quedamos satisfechos y en cierto modo nos justificamos. Al cabo de un tiempo, nos cansamos de actuar desde esa conciencia adquirida y deseamos escuchar algo más profundo. Es decir, no buscamos librarnos del dolor que sentimos por alguna manifestación de la conciencia adquirida. ¿Recuerdan lo que se dice en Isaías? Que Dios habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde del espíritu. Isaías
58:15. ¿Comprenden la significación de las frases yo no soy así? O estoy en esta mentira? O yo soy esa persona inventada que se ha hecho cargo de mi vida en todos estos años? Si entienden lo que esto significa, comprenderán de qué trata el trabajo. El objeto de este trabajo radica en despertar la conciencia real, que es la misma en todas las personas. Nunca se repetirá bastante. En la observación de sí, llegamos al punto de decir, yo no soy este yo que está hablando, que se está comportando así. No soy esa persona que imaginé ser. No soy todas esas cosas externas, esos honores, esas posiciones, esos fingimientos, esas virtudes, esas cosas que trato de hacer, esas ficciones que mantengo. No, yo no soy esa cosa que se ha hecho cargo de mi vida. Yo no soy esos yoes. Pues bien, dirá, ¿qué soy yo? Le será imposible decir lo que es excepto viendo lo que no es y alejándose gradualmente, por medio del trabajo interior, de esa gran ficción que ha mantenido. Solo que debe hacerlo con una pizca de humor, con cierta capacidad para reírse de sí mismo. Entonces se agruparán gradualmente en torno de su sentido de sí mismo cosas más reales, y esto lo verá súbitamente por el hecho de que será capaz de pensar, leer, de reflexionar. La razón es que podrá alejarse de la corriente de la vida, esa excitada vida a la cual uno se aferra para hallar la felicidad y a la que tampoco son capaces de renunciar, porque la mayoría de las gentes creen que renunciar quiere decir morir. Por el contrario, no quiere decir la muerte, sino la vida. Recuerden la frase del trabajo, nadie es feliz. Pero, ¿a qué extremos llegamos para inventar esa felicidad? ¿Cuántos somos los que seguimos a nuestra conciencia adquirida, creyendo que nos dará la felicidad, mientras que es ella precisamente la que nos hace siempre desgraciados? Se asemeja a una especie de juggernaut que aplasta todo lo que es real en nosotros y para lo cual sacrificamos nuestra vida. ¿Quién sabe qué querrá decir esa palabra? Ahora bien, pensarán que cuanto he dicho es un tanto solemne. En realidad no lo es, pero, como todas las otras cosas en el trabajo, puede ser tomado con una pizca de sal. Dirá simplemente que nuestros yoes de vida ordinarios no son los yoes que nos darán la paz interior o la estabilidad, y que como enseña el trabajo es preciso separarse de esos yoes que pertenecen a la falsa personalidad y a la falsa conciencia si queremos ponernos en contacto con algo más profundo y genuino. Cuando observa en sí mismo un yo que siempre lo lleva por el mal camino hacia las falsas ambiciones y los falsos propósitos, hacia la rivalidad, hacia el desprecio por los otros, y cuando alcanza una vislumbre de esos yoes que obraron en toda su vida, entonces es una maravillosa experiencia poder decirse a sí mismo, yo no soy ese yo, y empezar a separarse de él. Si tuviéramos una conciencia real, todo el mundo podría unirse y toda la policía, las leyes, las guerras, el control militar, etc., dejarían de existir, porque la conciencia real, que está escondida en todos nosotros, es una y la misma. Y si todas las gentes tuvieran conciencia real, serían capaces de comprenderse unos a otros y de hablar una lengua común. En el trabajo, intentamos estudiar un lenguaje que nos pueda unir a todos, que todos podamos comprender, y su objeto es despertar la conciencia real. Pero, mientras tengamos una conciencia adquirida, una conciencia artificial, que en la práctica es diferente en cada caso, de acuerdo a la educación, la nación, el país, etc., no hay posibilidad alguna de comprensión común, y así todas las cosas seguirán siendo lo que siempre fueron. Y me imagino que todos ustedes verán que si siguen así, en el futuro serán peores aún. Aquí tenemos a gentes que están en sus yoes tradicionales
y que luchan los unos contra los otros por doquier, y nadie trata de comprender nada, y nadie puede comprender nada. Así, toda la caótica tramoya de la vida que es debida a que el hombre está dormido, seguirá como antes, y hasta peor que antes. Pero nosotros debemos tratar de formar un núcleo de personas que desean trabajar sobre sí, sobre la conciencia adquirida, sobre la falsa personalidad, y separarse de esta terrible fábrica y conocerse mutuamente en un nivel más profundo, donde sea posible encontrarse los unos a los otros sin todos los insultos y confusión y malas interpretaciones propias de gente dormida que se comporta en una forma puramente mecánica. ¿No es extraordinario sentir que cada persona tiene en sí, tal como lo enseña el trabajo, la base común de la comprensión mutua que fue cubierta capa tras capa por la conciencia adquirida y por la poderosa capa exterior de la falsa personalidad, que es la cosa con la cual la gente más se identifica? Recuerden que el objeto de este trabajo es atravesar esta falsa capa que causa tanto daño a uno mismo y a los demás. Sabemos que es difícil respetar a una persona que no piensa por sí misma y que está simplemente compuesta de opiniones adquiridas, topes, actitudes tradicionales y prejuicios. En esa persona no hay sitio, no hay sino la conciencia adquirida, que puede ser mejor o peor, útil para la vida o no, pero no hay nada realmente individual. Si conversamos con ella, vemos que no tiene pensamientos, ideas, nada vivo, ningún poder para lograr algo nuevo. De hecho, conocemos de antemano qué rollos de gramófonos girarán en respuesta del estímulo aplicado y cómo las mismas opiniones serán repetidas una y otra vez sin cambio alguno. La conciencia adquirida o falsa es pues una cosa fija, mecánica, mientras que la conciencia real es algo muy diferente. Ve todo a su alrededor, ve todo a su verdadera luz y así juzga diferentemente en cada caso. Es relativa, no absoluta. Nos vamos a quedar aquí, amigos, en la página 255, comentarios sobre el significado del propósito en el trabajo. ¡Wow! Pues sí, esta disertación de la conciencia adquirida, que nos quedamos en ella a la mitad, pues se refiere a todas estas cosas que nos meten como casi como con una jeringa desde que somos pequeños, dependiendo de todos estos datos que acaba de decir ahorita en el libro, de la nación, de nuestros padres, de cómo fuimos educados, ¿no? Entonces, cuando podemos comprender que todas esas cosas dentro de nosotros han formado una capa de prejuicios, entonces podemos sentir que eso es la conciencia adquirida y que mientras nosotros no nos percatemos de que nuestras palabras, nuestros prejuicios, el juzgar a alguien, si no sale de una conciencia verdadera, si no sale de un verdadero pensamiento real, pues seguimos siendo como autómatas, seguimos siendo mecánicos, seguimos reaccionando por las influencias de padres o las influencias de maestros o las influencias del país al que nosotros hayamos pertenecido o pertenezcamos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todas estas películas que vemos de las guerras y del racismo y de los nazis y todo esto que uno no se explica, ¿no? No se explica cómo es posible que las personas se dejen llevar por otra persona, por un líder que les está metiendo esas ideas, porque es como si nosotros no existiéramos, es como si nosotros no pudiéramos tener la opción de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, masivamente la gente se duerme, individualmente también estamos dormidos. Entonces, si nos podemos percatar de eso, sí va a ser un poquito doloroso, porque vamos a decir, con razón, yo me estoy comportando con esta persona porque estoy bajo un prejuicio. No estoy dando ni siquiera el tiempo de conocerla.
Ya le puse una etiqueta, ¿no? Es de tal país, ¿no? O es de tal lugar, ¿no? Ay, los de este lado todos, si tú me dices que eres de Monterrey, ya me caíste gordo, porque eres un codo, es un avaro. Entonces no te das tiempo ni siquiera de conocer a la persona, de conocerla individualmente, sin esa etiqueta, sin esa conciencia adquirida, que te está diciendo que todos los de esa región son así, o que todos los de ese país son así. Entonces imagínate, nos dejaríamos llevar simplemente por eso, ¿no? Entonces ya llegaríamos a un lugar ya predispuestos a hacer un daño o a no entablar ningún tipo de conversación ni ningún tipo de amistad con nadie, porque ya te dijeron que todos los de ese lugar son así. Entonces, bueno, es una falta de criterio espantosa, ¿no? De criterio y de conciencia real, ¿no? Es una conciencia adquirida que muchas veces está prejuzgando, o simplemente porque es gordita la persona o porque es chaparrita. Si realmente nosotros nos autoanalizamos, vamos a encontrar muchas de esas cosas y nos vamos a dar cuenta que sí, que tenemos esa conciencia adquirida totalmente y que ya es por default que descartamos a una persona o a una situación, ¿sí? Estas personas que dicen yo a los gays, ni siquiera me digas que me acerque yo a ellos, es otro prejuicio. O a las personas de color negro, o a los mexicanos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tranquilamente sopesar cuál es nuestra reacción ante cierta circunstancia y vemos que ahí aplica el hecho de una conciencia adquirida, aprendida, que ya se repite como loro, yo a ese tipo de personas las detesto, yo a ese tipo de las personas ni me las traigas, y podemos limpiar un poco, reflexionar en ello y decir yo no puedo tener una conciencia adquirida de nada, porque yo tengo que tener la suficiente capacidad para llegar a un lugar y si me presentan una persona, pues fíjate que esta persona es de, estoy poniendo el ejemplo de Monterrey esta persona es de Brasil, ¿no? Y tú ya te dijeron que los brasileños son de lo peor y que nunca son unas personas serias ni nada, ¿no? Pues sí, muchas gracias. No, discúlpenme, pero yo me tengo que ir. Si lo ves venir, si lo ves aflorar, entonces espérate, ten más datos, rompe esa conciencia adquirida, trata de tener una conciencia real y ábrete. Así, mucho gusto, señor, muy, muy amable, vamos a tratar este asunto o vamos a tratar esta reunión, esta amistad. Indaga, pregunta, ve cuáles son sus formas de pensar, a lo mejor es una maravillosa amistad, pero date la oportunidad de no prejuzgar con la conciencia adquirida. Pues muchas gracias amigos por acompañarme, espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima lectura.